Hola a todos, bienvenidos a este repaso de las noticias destacadas del panorama global de negocios según la revista The Economist. Esos episodios especiales son compartidos cada semana para los miembros del canal, pero una vez al mes lo pondremos abiertos a todos para que puedan experimentar con los contenidos exclusivos que generamos en este canal y que no vas a encontrar en ningún otro lado. Ojo. Hoy hablaremos, por ejemplo, del giro político y económico de Donald Trump, del auge de la moda de segunda mano en todo el mundo, según un informe, como digo, todo esto de The Economist, de las herencias que están redefiniendo la riqueza en el mundo, del crecimiento de Nvidia y mucho más. Así que alista tu café y vamos a empezar. A ver, empezamos con Donald Trump, que es la carátula de la revista The Economist de esta semana, con el punto uno. Trump inicia una lucha de poder con estilo mafioso que podría debilitar a Estados Unidos. Comencemos entonces con la política exterior de Donald Trump, que parece más sacada, según dice The Economist, de una novela sobre mafiosos que de manuales diplomáticos tradicionales. Visión que digo como digo es de la revista, pero que comparto personalmente, creo que muchos de ustedes también. Y cada día los actos de Donald Trump reafirman esto, ¿no? Trump está reescribiendo las reglas del orden global con un enfoque transaccional, básicamente, que recuerda más a un trato de mafiosos que a diplomacia internacional. En la ONU, por ejemplo, Estados Unidos sorprendió al alinearse con Rusia y con Corea del Norte, contra Ucrania y contra sus aliados europeos, reflejando su visión de que el poder se basa en acuerdos entre líderes fuertes y no en reglas establecidas previamente. En este nuevo juego, Trump busca convertir el estatus de superpotencia de Estados Unidos en una fuente de lucro, básicamente, exigiendo compensaciones por la ayuda militar a Ucrania, por ejemplo, y explorando pactos con Arabia Saudita, Rusia y China. Su equipo de negociaciones, que está liderado por figuras empresariales básicamente, como Steve Witkoff, se mueve entre capitales para cerrar acuerdos sobre petróleo, sanciones arancelarias y temas de tecnología. Pero esta estrategia, que ignora compromisos históricos ya hechos y prioriza la fuerza sobre la diplomacia, no solo amenaza con desestabilizar regiones enteras, sino que también podría debilitar la misma posición global de Estados Unidos en el largo plazo, o quizá no tan largo. El problema es que este enfoque desoye compromisos históricos y confía en una actitud de a mí que me importa lo que te pase, en base a pensar a futuro, ¿no? En el ámbito económico, su enfoque va más allá de los aranceles, que son todo un tema, y se entrelaza con el poder estatal también con negociaciones que incluyen desde producción petrolera hasta acceso de empresas estadounidenses a mercados estratégicos. Y hemos visto lo que pasa con China, por ejemplo, ¿no? Aunque claro, Trump argumenta que su estilo de negociación, como lo dice él, traerá estabilidad y ventajas para Estados Unidos, pero la realidad es que la interdependencia entre países y el equilibrio global es mucho más complejo de lo que su estrategia bastante simplista sugiere, pero él no lo quiere ver. En fin, cada movimiento tiene consecuencias inesperadas, ¿no? ¿Qué podría pasar con una concesión a Rusia y cómo lo podría afectar? Vamos a ver eso seguramente en corto plazo. El problema más grande de la estrategia de Trump es que asume que Estados Unidos puede actuar solo, sin sufrir consecuencias. Europa y Asia, hartas ya de la imprevisibilidad que está generando Trump en 2 meses que va en el cargo, podrían terminar construyendo sus propias defensas sin depender de Estados Unidos, y eso lo va a afectar. Y ese aislamiento dejaría a Estados Unidos sin aliados sólidos en el mundo frente a la guerra con China, ojo, guerra comercial. Aliados que cada vez son más volátil y se puede unir en bloque básicamente contra esta gente, ¿no? Para decirlo rápido, un pacto relámpago puede desatar consecuencias que se salgan de control y al final debilitar el liderazgo global de Estados Unidos, ¿no? No olvidemos que la influencia global de Estados Unidos se basa en la estabilidad del dólar y un sistema de comercio básicamente basado en reglas que ellos mismos pusieron, ¿no? Pero Trump ve la geopolítica como una partida de póker donde siempre cree tener la mejor mano, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania ha presionado para obtener acceso prioritario a recursos minerales a cambio de apoyo militar, ¿no? Es lo que hemos estado viendo esta semana. Pero Zelensky no se ha dejado amedrentar y ha ofrecido un acuerdo menos costoso para Ucrania. Y ahí están peleándose y bien vivo delante de toda la prensa, ¿no? Aún así, Trump se muestra conciliador con Rusia, sugiriendo que Kiev debería renunciar a parte de su territorio y olvidarse de la OTAN, una postura que claramente es la que quiere Putin. En Oriente Medio, Trump se mueve para firmar acuerdos de paz llamativos, ¿no? Propone reubicar, por ejemplo, a los palestinos en Gaza para crear un enclave turístico, algo que no ha sido bien recibido, y ha obligado a los países árabes a diseñar su propio plan de reconstrucción. Con Irán se debate entre renegociar un acuerdo nuclear o endurecer sanciones que podrían encender básicamente más el polvorín que está generando. En el tema chino, la imposición de aranceles y amenazas apenas preocupa a China, la verdad, que sigue reduciendo su dependencia de Estados Unidos
lo cual le va a afectar a Estados Unidos finalmente. Y en todo caso, Pekín observa con calma cómo Trump se distancia de sus aliados clave como Japón y Corea del Sur, ¿no? O sea, más que reforzar a Estados Unidos, esa estrategia de amenazar y temas transaccionales parece estrechar el margen de maniobra y fortalecer a otros actores y no a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí va el tema de Trump. Hay otro punto interesante que tratar más allá de las acciones de Donald Trump, ¿no? Es el punto 2 de este resumen. El mercado de bonos, el enemigo inesperado de Donald Trump, dice The Economist. A pesar de sus esfuerzos por reducir las tasas de interés y estimular el crecimiento, la caída de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años no está ocurriendo por las razones que, digamos, la administración de Trump desearía, ¿no? Mientras Trump y su equipo busca reducir estos rendimientos mediante estrategias como por ejemplo la disminución de los precios energéticos y la desregulación. La realidad es que factores más estructurales, más complejos, como por ejemplo el crecimiento económico, la inflación y el déficit fiscal, determina finalmente la dirección del mercado, no lo que haga Trump. Incluso con los esfuerzos del secretario de Tesoro, Scott Bessent, por influir, digamos, en estas variables, los cambios serían graduales y no suficientes para poder controlar un mercado que históricamente ha actuado con autonomía, aunque Trump piense que él puede cambiar la historia con un par de gritos. Si bien el presidente Trump ha mostrado gran interés ante los movimientos de la bolsa, ahora el mercado de bonos ha tomado un papel central en sus cálculos políticos y económicos, ojo. La obsesión con los rendimientos o la rentabilidad podría ser un arma de doble filo finalmente, reforzando su importancia en la toma de decisiones del gobierno. De hecho, la subida de rendimientos tras la victoria de Trump reflejó el escepticismo sobre su capacidad de financiar recortes masivos de impuestos, por ejemplo, sin disparar el déficit. No le creyó el mercado, básicamente. Ante esta presión, su administración ha tenido que moderar sus propuestas. Poquito. La mayor preocupación para Trump y los inversionistas ahora es que la caída reciente de los rendimientos no es una señal de un éxito económico, sino básicamente temores sobre una desaceleración de su economía. Los consumidores están inquietos por la posibilidad de mayores aranceles, todos los despidos que han habido y, en fin, las rebajas esperadas de impuestos se están diluyendo en todo esto. Parece que no van a llegar todavía. En lugar de crecimiento sólido y la estabilidad, el mercado de bonos está enviando una señal muy clara. Los inversionistas no están comprando la visión económica de Donald Trump por ahora. Recalco por ahora. Nos vamos ahora a temas de negocios internacionales con la noticia de Nvidia se enfrenta a Trump y a China. ¿Podrá mantener su crecimiento? Mientras Donald Trump refuerza su control sobre la economía estadounidense, Nvidia, la empresa de chips que creció monumentalmente el año pasado, pero vio una caída histórica también hace pocas semanas con la llegada de la China de inteligencia artificial DeepSeek, bueno, esa empresa se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre Estados Unidos y China. La empresa que es líder en chips de inteligencia artificial y vio, como digo, su valoración caer 600.000 millones de dólares en enero pasado por el lanzamiento de DeepSeek, por un modelo de DeepSeek, logró recuperarse en parte, pero ahora enfrenta nuevas amenazas. A ver, la administración de Donald Trump evalúa endurecer las restricciones a la venta de chips a China, ¿no? Lo que podría afectar el 15% del mercado global de Nvidia, que es, o sea, digamos, el 15% de sus ventas está dirigido a China. Y además el gobierno tiene dos formas de golpear a la empresa. La primera es prohibir la venta de su chip H20 en China, ¿no? Que le quita mercado. La segunda es cerrar la ruta indirecta que permite a China acceder a sus chips a través de otros países. Entonces, digamos que le compra a Corea chips de Nvidia, ¿no? Esto se establece, ojo, en un framework llamado Framework for AI Diffusion. Es una norma aprobada por Joe Biden que restringe el acceso de más de 150 países a la tecnología de IA estadounidense, forzándolos a depender de gigantes como Amazon, Microsoft y Alphabet. Nvidia ha criticado abiertamente esta medida, argumentando que aísla a los aliados de Estados Unidos y así termina básicamente impulsando a Huawei, por ejemplo, y otras firmas chinas a desarrollar chips propios. Sin embargo, la administración de Donald Trump parece dispuesta a mantener esta regla, aunque con ajustes. Entonces, comienza el juego de la sobonería, básicamente, ¿no? Entonces, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que no es parte, digo, del círculo cercano de multimillonarios que rodea a Trump, ha elogiado últimamente a quien, a Elon Musk, ¿no? Que es el aliado clave en la actualidad de Donald Trump. Esto básicamente para influir en futuras decisiones, obviamente, ¿no? Entonces, Nvidia sigue por ahora dominando el mercado global de chips, de IA, pero la pregunta es si podrá esquivar las presiones políticas y seguir creciendo en un entorno donde la tecnología y la geopolítica están más entrelazadas que nunca. Vamos a ver. Tomamos ahora un avión. ¿Por qué? Porque nos vamos a otra noticia. India desafía el mito del desarrollo. La pobreza extrema cae a niveles insignificantes. Viajamos a la India.
donde en los años 90 casi la mitad de la población vivía en pobreza extrema. La mitad, algo así como Argentina, ¿no? Datos recientes de Surjit Bala, exdirector del FMI, y Karan Basin de la Universidad Estatal de Nueva York muestran que en el año 2024, el año pasado, solo el 1% de hogares estaba en pobreza extrema y subsistía con menos de 2.15 dólares al día. 1%. Este logro no solo es un hito en la historia de ese país, sino que también desafía la idea de que el desarrollo económico depende exclusivamente de la industrialización masiva y la inmigración del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque más del 40% de la fuerza laboral de la India sigue ligada a la agricultura, probando así que la educación, la nutrición y la mejora generacional han sido claves en reducir la miseria de ese país. India no solo ha reducido la pobreza extrema de manera intergeneracional, sino que ha mostrado que la movilidad económica no depende, ojo, exclusivamente de un éxodo del campo a la ciudad ni de un auge manufacturero. Economistas sugieren que en el umbral de 2.15 dólares al día de la extrema pobreza ya se ha quedado, ojo, dicen en este caso corto, para medir la verdadera situación de millones de indios, que esto debería cambiar, dicen. Aún así, la India está mostrando que con perseverancia e incrementos graduales de oportunidades se puede salir de la trampa de la pobreza y superarla en el largo plazo. A tomar nota los futuros políticos de este país de lo que está pasando en la India, ojo, es importante. Y esto es válido de donde sea que nos oigas, sea Perú o otra parte. Seguimos en nuestro viaje global con The Economist. ¿Por qué? Pues vamos a la noticia de la nueva cara sonriente de los negocios en Alemania. Pero como no está en crisis. A ver, damos el salto a Europa, a una Alemania en plena transformación económica. Mientras la industria tradicional pasa por apuros por la menor demanda China y la pérdida de gas ruso barato, el sector de servicios y la tecnología sobre todo repuntan con fuerza. Empresas como SAP, Adidas, Allianz o Deutsche Telekom han impulsado el índice bursátil DAX 40, casi un 50% en 2 años, superando al Dow Jones. A diferencia de los gigantes industriales del pasado, estas empresas generan la mayor parte de sus ingresos fuera de Alemania, ojo, especialmente en Estados Unidos, y han logrado dejar atrás a sus competidores globales. SAP, por ejemplo, vale más que Salesforce y se acerca a Oracle también, mientras que Adidas ya superó en rendimiento a Nike. En el caso de Deutsche Telekom, ha ofrecido mayores retornos que cualquier otra firma de telecomunicaciones en los últimos 2 años al menos. Ahora, este cambio es un fenómeno de estructura, ¿eh? No es un fenómeno así inmediato. Empresas como SAP o Deutsche Bank han emprendido reformas profundas que les han catapultado, dicen, a la cima de su segmento. Ni la guerra en Ucrania, ni el retorno de Trump con sus amenazas arancelarias han finalmente frenado este crecimiento y este cambio. El retorno de Donald Trump incluso está influyendo en esta reinvención de las empresas alemanas, las corporativas. Su posible imposición de aranceles y el repliegue militar de Estados Unidos en Europa podrían forzar a Alemania a adaptarse aún más rápido a los cambios. O sea, les está impulsando a cambiar. Paradójicamente, la incertidumbre ha beneficiado a las acciones alemanas, ¿no? Desde la elección de Donald Trump en noviembre y el colapso de la coalición de centroizquierda en Berlín, en las elecciones alemanas últimas, el índice DAX ha subido un 20%. Incluso las empresas industriales como Volkswagen han visto un repunte en sus acciones por este aumento. O sea, en resumen, el futuro de Alemania parece más inclinado a un futuro de los servicios de software y telecomunicaciones, más que a la industria pesada tradicional que conocemos de antaño en ese país. El mundo está cambiando, señal que avanzamos. Vamos ahora a un plano más multinacional para hablar de negocios. A ver. El negocio de la ropa de segunda mano está en auge, pero ¿es rentable? Pasamos a la moda. El mercado de ropa usada se ha disparado de 30.000 a 40.000 millones en el año 2020 a más de 100.000 millones de dólares proyectados para este año. Desde plataformas como por ejemplo Vinted o Vestiaire Collective, lo está pronunciando pésimo, pero Vestiaire Collective, hasta apariciones estelares en pasarelas y televisión. La reventa de prendas se ha convertido en una alternativa muy atractiva, tanto por su conciencia social y ecológica como por el ahorro que genera. Lo que antes era territorio exclusivo de tiendas de caridad o mercadillos, como le llaman, o el mercado de pulgas, digamos, ahora es tendencia global, ojo. Con la inflación golpeando el bolsillo de muchas personas, ahora muchos buscan ahorrar sin sacrificar estilos, adquiriendo piezas de diseñador hasta un 72% más barato que la moda rápida, las fast fashion famosas. Garantizar la autenticidad de los productos es clave, claro, en este negocio, especialmente para artículos de lujo, ¿no? Sin embargo, gigantes mundiales en este mercado como The Real Real o TrendUp no han alcanzado aún la rentabilidad y solo Vinted ha logrado números positivos
el último año con estrategias de pago y logística propios. A la competencia se suman ahora marcas ya establecidas, está, por ejemplo, Lululemon, The North Face, y redes sociales también que están vendiendo productos de segunda mano, mientras se especula si algún gigante tecnológico podrá entrar a este mercado. El potencial es enorme, sí, pero el escenario está lejos de ser fácil, por ahora igual. Es un mercado para tener en el radar igual, y acá también ya están moviéndose muchos en ese mercado. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a un mercado que yo no conocía, no sé si tú, pero bueno, la noticia es Zyn le da un subidón a los inversionistas, por ahora. A ver, la fiebre por Zyn, ZYN, unas pequeñas bolsas blancas de nicotina que se colocan entre el labio y la encía, están impulsando a Philip Morris a niveles récord en bolsa. Philip Morris, la de los cigarros. Mientras la demanda global de cigarros sigue cayendo, la compañía ha apostado fuerte por los llamados productos libres de humo, y Zyn se ha convertido en la estrella en este mercado. El año pasado los envíos de Steam aumentaron más de 50%, alcanzando 644 millones de latas vendidas. En Estados Unidos el producto ha ganado popularidad mucha en círculos conservadores, al punto, dicen, de ser considerado un favorito de la base del MAGA, ¿no? Los seguidores de Donald Trump, Make America Great Again. La demanda ha sido tan alta que la empresa está ampliando su fábrica en Kentucky y construyendo otra en Colorado para esto sin. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado ya su venta para adultos. A reconocer, dicen que Zyn es menos dañino que los cigarros normales, aunque no completamente seguro, Juan. Para la empresa Philip Morris, Zyn básicamente es su salvavidas, con el consumo de tabaco cayendo 25% a nivel global desde el año 2010 y algunos países contemplando prohibiciones totales de tabaco. Las grandes tabacaleras necesitan alternativas rentables y Zyn de momento lo es. Su margen de ganancia supera de lejos a los cigarros y se sigue ampliando todavía más. Pero el objetivo es claro, ¿no? Dicen que lo que quiere Philip Morris es que el año 2030 2/3 de sus ingresos provengan de productos no tradicionales de tabaco, ¿no? O sea, básicamente zinc y otras cosas similares. Pero la expansión de este zinc famoso podría traer problemas. Su creciente popularidad entre adolescentes ha encendido alarmas en el mercado, ¿no? Con 1,8% de jóvenes estadounidenses de 11 a 18 años reportando el uso de este zinc, según la encuesta nacional de tabaco juvenil. Así que mucho ojo, ojo. El tema es este, que mucho ojo con la historia en este caso, ¿no? Porque en el 2018 la empresa Altria invirtió 12.800 millones de dólares en Juul, que era un gigante de qué, de vape, solo para ver su inversión desplomarse tras una ola de demandas por incentivar al consumo en jóvenes. ¿Podrá Zing seguir el mismo camino? Vamos a ver. En otros mercados, Airbus no ha sabido capitalizar la debilidad de Boeing y otros quieren aprovechar esto. A ver, un repaso rápido por el sector aeronáutico. Boeing arrastra problemas graves, lo hemos visto en todo el año con noticias diferentes, desde retraso, por ejemplo, también en la entrega del Air Force One, hasta la crisis del 737 MAX, que algún momento comentamos. Sin embargo, Airbus no ha conseguido el crecimiento explosivo que muchos esperaban por la caída de Boeing. Aunque lidera en aviones de un solo pasillo, compite casi de igual a igual con Boeing en fuselaje ancho y enfrenta obstáculos en su división espacial. Los resultados financieros muestran que Airbus cerró el año pasado con ingresos por 72 mil millones de dólares y 766 aviones entregados, mientras que Boeing tuvo ingresos de 66 mil millones de dólares, pero una pérdida operativa de 10.700 millones de dólares y apenas 348 entregas realizadas el año pasado. Poco. Ahora, la fragilidad de este duopolio aeronáutico está llamando la atención de nuevos competidores que quieren entrar a competir con ellos y ganarles, ¿no? Como la china Comac o la brasilera Embraer, que vienen con fuerza, aunque ambas requerirán todavía un tiempo, dice The Economist, para consolidarse en el mercado. En fin. Cerramos con una nota curiosa de la última edición de esta semana de Economist, que dice, ¿cómo hacerse rico en el 2025? A ver, hablemos de la creciente importancia de heredar frente a trabajar. Para este año, las herencias podrían equivaler al 10% del PBI en muchos países, países desarrollados, impulsadas por el fallecimiento de los llamados baby boomers y el alza imparable del valor de activos como inmuebles o acciones. La idea de que el trabajo duro y el talento son la clave para hacerse rico está perdiendo fuerza, sobre todo en las economías avanzadas, o básicamente en las economías avanzadas. En el 2025 la riqueza heredada va a alcanzar niveles no vistos en más de un siglo, redefiniendo quién prospera y quién se queda atrás. Caldo de cultivo para revoluciones, ¿no? Ojo. Según estimaciones recopiladas por The Economist, este año se transferirán cerca de 6 billones de dólares en herencias a nivel global, lo que representa alrededor del 10% del PBI en muchos países desarrollados, ojo. En países como Francia, Alemania o Italia, la riqueza heredada ha duplicado o triplicado su importancia desde mediados del siglo XX. En
En Estados Unidos, por cada $100 pagados en salarios, los fallecidos van a dejar $20 en herencias. Con menos hijos por familia, cada heredero va a recibir una mayor cantidad de herencia o riqueza acumulada, amplificando aún más la desigualdad entre quienes nacen con patrimonio y quienes construyen su patrimonio desde cero. El boom de las herencias se debe a tres factores, dice The Economist. El valor de los activos que ha ido en aumento, la concentración de la riqueza en los baby boomers, que ya están comenzando a fallecer, y el crecimiento económico más lento. En las últimas décadas, la propiedad inmobiliaria y los mercados financieros han multiplicado su valor, mientras que los impuestos a la riqueza han sido eliminados o debilitados en la mayoría de los países desarrollados, básicamente. Al mismo tiempo, los baby boomers, que poseen una parte desproporcionada de la riqueza mundial, han comenzado a fallecer. Entonces, todo esto desata una transferencia masiva de activos, básicamente, por herencias, ¿no? Paradójicamente, en los países con economías más estancadas, como Italia o Alemania, las herencias juegan un papel mucho más importante incluso, ya que el crecimiento económico es demasiado lento para poder generar riquezas, digamos, a través del trabajo desde cero. El impacto social de estas tendencias es enorme. Eso ya se ha visto antes también. En ciudades como Londres o Nueva York, por ejemplo, la capacidad de comprar una vivienda depende cada vez más de la ayuda de los padres, dice The Economist. Y estudios recientes demuestran que en países como Alemania o Dinamarca, la herencia influye más en las decisiones matrimoniales que los ingresos por trabajo. En un mundo donde la riqueza se hereda más que se gana, el sueño meritocrático se está desvaneciendo. Ahora toca pensar los efectos que pueda tener esto a mediano plazo, ¿no? Porque los va a tener socialmente, los va a tener. Así que se vienen cambios. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de esta edición semanal de The Economist. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con tus amigos y si quieres ver estos videos cada semana, únete al canal ya mismo y vuélvete miembro de esta comunidad. Nos vemos en una siguiente edición y como saben, de lunes a viernes en el noticiero de Comido y Resumido. Gracias por estar aquí.